Hola amigos de Viva Piñata Factory, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Elizabeth y el día de hoy les traemos una piñata justo y que queda perfecto para la celebración de las fiestas mexicanas. Así es que vamos a hacer una muñequita de trapo, muñeca mexicana o muñequita María, no sé ustedes cómo la conozcan, pero pues vamos a iniciar. Bueno, como saben, los materiales que siempre utilizamos es principalmente nuestra base de globo, periódico y engrudo. En esta ocasión vamos a utilizar una bolita más pequeña porque, como saben, pues no podemos festejar en grande, así es que vamos a hacer una piñata chiquita únicamente para pocos miembros de la familia y que no pase desapercibida nuestra celebración. Vamos a utilizar también nuestros churros de papel crepé. Los colores que voy a utilizar en esta ocasión va a ser negro, blanco y este color que es durazno o carne. Ustedes pueden utilizar los que quieran de colores para el vestido, pero yo voy a utilizar negros y blancos para la ropa. También vamos a necesitar nuestra pistola de silicón caliente, tijeras y barras de silicón o resistol. No se olviden de traer todas las ganas del mundo y también mucha imaginación. Así es que empezamos. Bueno, vamos a empezar contorneando primero nuestra carita de nuestra muñequita de esta manera. Como ven, hicimos un pequeño círculo aquí y por acá abajo hicimos otro círculo que es donde vamos a pegar nuestro cuerpecito, como ya saben, y vamos a dejar el espacio. Y un tip que les voy a dar, porque su tía Eli soy, es que lo que nosotros hacemos es dibujar primero la carita de nuestra piñata o de nuestro diseño para imaginarnos cómo va a quedar. Entonces en esta ocasión yo dibujé lo que son los ojitos, la nariz y la boquita. Así ya nos damos una idea y podemos empezar. Entonces vamos a empezar a forrar. Lo que hacemos es, como ya saben, con nuestra pistola de silicón vamos a contornear, bueno, y los churritos, obvio, vamos a empezar a contornear nuestra carita primero. Y vamos a primero a contornear todo el círculo y después vamos a forrar la carita para que nos quede así. Como pueden ver, ya terminamos de rellenar nuestra carita de esta manera. Nosotros lo hicimos así, pero ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Recuerden que aquí lo importante es su imaginación y que ustedes creen sus propios diseños. Ahora nos vamos a ir con la parte del pelito. Igual lo vamos a empezar a forrar con nuestros churros negros. Puede ser así o así o como ustedes se acomoden. El chiste es que ustedes empiecen a crear sus propios diseños. Así es que empecemos a forrar. Lo que yo voy a hacer va a ser empezar a forrar de la mitad hacia arriba y hacia abajo. Pero ustedes pueden hacerlo de empezar desde abajo o desde arriba, como sea. Y vamos a adelantar esto para que no sea tedioso, para que nos quede así. Como pueden ver, ya terminamos de forrar todo el pelo de nuestra muñequita y así es como nos queda. Bueno, la cara y el pelo. Así nos queda. Entonces, ahora vamos con la parte más divertida, que son los detalles. Vamos a poner esto a un ladito. Bueno, para los detalles de la carita de nuestra muñeca yo utilicé foamy de color negro y rojo. Lo único que hice fue cortar un triangulito para la nariz, una especie de flechita o un triángulo para la boca. Aquí en la boca ustedes pueden utilizar el diseño que sea. Yo quise utilizar pero ustedes pueden hacerlo como en forma así como de platanito o una bolita o lo que ustedes quieran. Y para los ojitos recorté unos círculos.
Lo que hice fue ayudarme de un vaso que encontré en la cocina. Ustedes también pueden hacer lo mismo con lo que tengan a la mano. Lo único que hice fue trazar el círculo con tijeras, puede ser un cuchillo o una pluma que no pinte o cualquier cosa que nada más les deje la marca. Entonces lo que hice fue trazarlo de esta manera y recortarlo. No sé si lo alcancen a ver. Entonces vamos a recortarlo. Un dato interesante de estas muñequitas de trapo mexicanas, se cree que fueron traídas desde el estado de Michoacán o el estado de México por un grupo étnico llamados Mazahua y fueron una gran alternativa, disculpen al perrito, fueron una alternativa a los juguetes de aquella época, porque pues normalmente se utilizaban muñequitas hechas de porcelana y pues creo que fue algo interesante porque pues aparte las muñequitas se rompen muy fácil, algunos nos dan miedo y pues estas muñequitas fueron la opción, ¿no? Entonces bueno, así quedaría más o menos nuestros circulitos. Vamos a hacerlos del mismo tamaño. Y pues ya. Ahora sí, así quedaría nuestra carita. Y es hora de pegarlo. Bueno, así es como quedó nuestra carita de nuestra muñequita. Ya con todo bien pegado. Su boquita, sus ojitos un poquito separados. Aquí ustedes la ven un poquito frentona, pero no. Ahorita le vamos a poner todavía su pelito para que ya vaya agarrando un poquito más de forma. Ahorita ya, ¿no? Ya parece más muñequita, pero todavía nos faltan detalles. Y pues vamos a empezar con el pelo. Bueno, una de las características principales de estas muñequitas es que tienen un peinado de trenzas y con muchos listones de colores y tienen como varias cositas ahí, ¿no? Llamativas. Nosotros queremos hacer una muñequita lo más apegada a las muñequitas tradicionales. Así es que lo que vamos a hacer con el pelo va a ser poner un churrito de esta manera. Así. Y vamos a poner el otro igual. ¿Sí? Este video está lleno de tips, así es que si llegaron hasta aquí, deberían de dejarnos en los comentarios una banderita de México para saber que sí los están viendo y están tomando los tips en cuenta. Así es que vamos a ponerlo de esta manera y vamos a rellenar el resto y vamos a... les voy a enseñar cómo hacer las trenzas de colores. Entonces, vamos. Así es como quedó el flequillo de nuestra muñequita ya relleno. Ahora sí ya se ve más como muñequita. Y ahora vamos con la parte de las trenzas. Entonces, si ustedes no saben cómo hacer trenzas, te voy a enseñar ahorita. Para las trencitas lo que necesitamos son 3 churros. Vamos a ocupar 2 de color negro y uno del color que ustedes quieran. Yo voy a utilizar rojo. Y los vamos a estirar todos. Lo que hago es pegarlos de las puntitas de esta manera. Uy, me quemé. Un poquito. Y vamos a decirle a alguien que nos ayude. Ahorita nos puedes ayudar, porfis. Ya que nos sostienen nuestras trencitas, lo que vamos a hacer pues es trenzar normal. Vamos a pasar una por abajo del rojo y luego la otra en medio y así. Tratar de dejarlas apretaditas de esta manera, como ven. Bueno, yo las hago así por abajo. Hay otras personas que las hacen encimadas.
Es como se acomoden, pero a mí me gusta así. Y con uno de estos pedacitos de churro, que no son basura, pero muchos creen que son basura, lo que vamos a hacer es amarrarle aquí en un extremo y estirarlo así como si fuera un moñito. Para que se vea más o menos así. Y ya tenemos nuestras trenzas con listón. Ahora sí vamos a seguir con los demás detalles del peinado y con el cuerpo. Bueno, ya pegué mis trencitas. Aquí hice una tercera. Se la puse como especie de diadema y utilicé los colores de la bandera, verde, blanco y rojo. Pero como ven, como que siento que le falta todavía colorcito a esta muñequita, ¿no? ¿Cómo ven si le ponemos unos moñitos? ¿Saben hacer moños? Y si no, ahorita les enseño. Bueno, para hacer nuestros moñitos como este, lo que vamos a utilizar es un churrito, así como este. Otro tip que les doy es todos estos pedazos de papel o churros que les sobren, no los tiren, los pueden guardar en una cajita o lo que sea, en una bolsita, porque son de mucha ayuda para hacer detalles como estos. Entonces, bueno, para nuestro moño lo que tenemos que hacer es estirar nuestro pedazo de churro, lo vamos a deshacer y en un extremo le vamos a poner un poco de pegamento, de esta manera. Y lo vamos a pegar en un extremo, en la mera orillita. Para que nos quede así. ¿Lo ven? Y lo que vamos a hacer va a ser voltear nuestro papel para que quede el pegamento por dentro. Hay que esperar a que seque bien. Aquí. Así ya bien pegado, porque si no se va a ver el hoyo. Bien pegadito. Lo que vamos a hacer va a ser voltearlo de esta manera. Para que nos quede por dentro, como bordado o tejido. Sí, un poco, pero bueno. Y con estos pedacitos lo vamos a amarrar. Se me pegó el silicón. Para que nos quede así más o menos. Vamos a hacerle un nudito. Y le damos formilla. Ay, no sé por qué. Y listo, así nos quedó de chulo nuestro moñito. Como ven, ¿les gusta? Y ahora sí, vamos a pegarlos. ¿Ya ven? Y así es como quedó nuestra muñequita, ya con todos sus detalles, con los moñitos, con sus trencitas. Para mí se ve hermosa, muy mexicana. Aquí ustedes pueden jugar con los colores que quieran, pueden ponerle los tantos moños como ustedes quieran o muchas trenzas como ustedes quieran, no lo sé, ¿no? Aquí el chiste es que ustedes dejen volar su imaginación y, como siempre les digo, creen sus propios diseños. Esta nada más es una muestra, a mí me gusta así, pero ustedes pueden hacerlo como quieran. Ya con todos los tips que les di, pues yo creo que pueden hacer cosas muchísimo más bonitas. Y ahora vamos con la parte del cuerpo. Bueno, para nuestro cuerpo, como ya saben, lo único que necesitamos es una base de cartón. El cartón que ustedes tengan en casa, puede ser de galletas, de cereal, lo que ustedes tengan.
Si no saben cómo hacer este tipo de cuerpecito, este tipo de base, los invito a que vayan a ver nuestro video de pues, cómo hacer cuerpos, ¿verdad? Ahí es un video exclusivo donde explico exactamente cómo se hacen estas bases y qué es lo que necesitamos. Bueno, ya teniendo nuestra base, yo elegí los colores para mi muñequita del vestido en color blanco y negro. Entonces lo que voy a hacer va a ser empezar a forrar mi cuerpecito todo de blanco, y en la parte de hasta abajo, de aquí a acá, va a ser en color negro porque de este color va a ser su falda, en color negro. Ustedes pueden utilizar el color que más les guste, así es que así va a quedar. Bueno, como ven, así quedó mi cuerpecito ya forrado. Al final decidí ponerle un churrito de color verde, como tipo fajita, como las que traen las muñequitas. Esto es opcional, ustedes se lo pueden poner o no. Yo creo que, pues, como estas muñequitas son muy coloridas, pues se ve muy lindo. Y, bueno, así ya quedó por la parte de abajo, que va a ser la parte de nuestra falda. Y también por acá ya tengo hechos los pies y los bracitos de nuestra muñequita. Si ustedes quieren saber más a detalle cómo se hacen estos pies y estas manitas, pueden ir a visitar nuestro video que es exclusivo para cualquier personaje, cómo hacemos los pies y los brazos. Los que ya llevan tiempo siguiéndonos pues saben que para todo es la misma base, pero al menos que sea algo diferente o algo extraordinario, bueno, se los estaremos mostrando aquí en el mismo video. Pero de momento pues vayan a ver ese video para que vean cómo se hace esto. Y ahora vamos con la parte de la falda. Como saben, esta falda es un poquito más detallada y tampoco se los hemos enseñado. Así es que si tú llegaste hasta esta parte del video, puedes ponernos un emoji de taco, de taquito, para que veas cómo se hace la falda. Así es que vamos. Pero oigan, antes de que se me olvide, vamos a pegar los pies a la base, ¿no? Y ya una vez pegados podemos ir a la parte de la falda, porque si no, pues van a estar ahí, pero pues qué onda, ¿no? ¿Qué onda con esto? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es agarrar siempre el lado más bonito de nuestra piñata. Yo lo voy a poner así. Y voy a poner un poco de pegamento aquí en nuestra basecita. Y lo que voy a hacer va a ser pegarlos de esta manera. Tratar de que esté a la mitad, justo, hay que imaginarnos una línea a la mitad de nuestro círculo y pegarlos ahí. Así, más o menos. Para que se vea así, lo voy a voltear rápido. Así. Hay que tener mucha paciencia porque si no se nos empiezan a despegar los piecitos y nunca vamos a terminar de hacer esto. Entonces, en lo que seca, ahora sí, les voy a enseñar cómo se hace la falda. Bueno, para la falda, que nos va a quedar algo así como esto, lo único que necesitamos es nuestro papel crepé normal, así como si fuéramos a hacer la parte de los churritos, pero sin hacer los churritos. Entonces lo que voy a hacer es, ya teniendo nuestro papel así estiradito, bonito, le vamos a poner unas tiras. Son estas tiras que les digo que no echen a la basura porque nos sirven perfecto para este tipo de detalles. Entonces lo que voy a hacer va a ser ponerle un poquito de silicón caliente en un extremo, así. Y lo vamos a pegar. Aquí lo importante es que no abusen del silicón, porque si no se van a ver unas rayas muy feas. Entonces solo vamos a poner un poquitito, poco a poco, esperar a que se seque
o sea, que se enfríe un poquito, no que se seque, porque si no, ya no nos va a funcionar. Entonces lo vamos pegando de esta manera para que no se vean tanto las rayas. Si ocupamos el silicón caliente, pues obviamente sí se van a ver ciertos detalles, pero en este caso podemos utilizar, no sé, resistol Prit o silicón frío también. No les recomiendo que hagan este tipo de detalles con resistol blanco o con engrudo, porque se nos va a decolorar nuestra faldita y todos estos detalles que estamos poniendo. Entonces lo vamos a ir haciendo así y le vamos a poner nada más 3 franjas. Ya que tenemos esta, lo recortamos. A veces es difícil que nos queden simétricos las franjas, pero hay que tratar que se vea lo más parejito que se pueda. Entonces, ahora vamos con el color rosa. Más o menos hay que ver cuánto dejamos. Y lo vamos a poner ahí abajo. Y vamos a hacer lo mismo. Hay que tratar de que coincida, aunque no se pueda, bueno, pues no importa. Es una piñata, ¿no? Pero pues hay que cuidar ciertos detalles. Y ya nada más nos va a faltar una franja. Es como, bueno, yo la quise hacer como tipo rebozo o de esos zarapes que son negros, que tienen muchos colores, dando como la idea, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer la falda más sencilla, con utilizar otros colores, ponerle flores o no sé. Dejen volar su imaginación. Entonces, ahí está. Esperemos que nos coincida bien nuestras franjas. Vamos a pegar aquí. Esta ya es la última. Y listo. Y ahora lo que tenemos que hacer es, ahora sí, tomar un palito de madera y vamos a hacer como una especie de churro, pero nada más por un lado. Entonces vamos a enrollarlo así hasta ahí. Aquí cuando hacemos uno de un lado es un poquito más difícil, pero yo lo hago así como recargada en la mesa para que me sea más sencillo. Y ahora sí ya tenemos nuestra faldita. Ahora lo único que tenemos que hacer, ya teniendo nuestras falditas, es ahora sí pegarlo en nuestra base de cuerpo. Como ven aquí, ya pegué las piernitas, ya quedaron bien firmes y todo. Lo único que tengo que hacer es pegar nuestra falda. Entonces lo que voy a hacer es poner igual un poco de silicón en esta parte de churro que les digo, es como la mitad, y lo vamos a pegar en la orillita negra para que luzca nuestra fajita que le pusimos. A ver, aquí lo voy a voltear para que nos quede así. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí es donde les digo que tiene que coincidir nuestras líneas. Espero que sí nos coinciden.
Y pues nada más vamos a utilizar un pedazo. El otro pedacito igual lo pueden guardar pues para hacer otros detalles o para hacer, si hacen muchas muñequitas, pues ya nada más se ahorran un cacho de falda, ¿no? Ya que lo medimos, lo recortamos y ahora sí vamos a pegarlo y detallar todos, así que coser nuestra falda, terminar de detallar estas cosillas que nos quedan. Listo. Ya que vimos que coincidieron nuestras franjas, lo que vamos a hacer es pegar una falda con la otra. Que no nos coincidió bien, pero bueno. Vamos a pegar las faldas y cortarle el restante, lo que se ve feo, ya para terminar de detallar nuestra muñequita. Y ahorita les enseño cómo ya queda el resultado final. Bueno, así es como quedó nuestra faldita ya pegada. Ya le quitamos el exceso. Aquí pues no me coincidió muy bien, pero bueno, no importa. El chiste es que ustedes puedan hacer esto en casa, que lo tomen como terapia en estos días de encierro y que puedan hacer algo bonito en familia, también para celebrar, ¿no? Para que no pase desapercibida la celebración de las fiestas mexicanas. Entonces, bueno, así quedó. Ahora nada más nos queda pegarle lo que son los bracitos. Y pues no sé, ¿ustedes cómo ven? Nos pueden dejar en los comentarios si les gustaría que hiciéramos una serie de videos explicando más a detalle ciertas cositas que yo creo que parecen no ser tan importantes, pero yo creo que al final de cuentas sí son como puntos clave y tips bien importantes para el terminado y diseño de nuestras piñatas. No sé, cómo hacer esta parte de las faldas, cómo explicar más a detalle. No sé, si ustedes tienen alguna duda o algo así, que nos los dejen en los comentarios y todo lo que quieran saber. Les podemos hacer una serie de videos pequeños, cortos, donde aclaremos todas esas dudas que les surgen, ¿no? No sé cómo poner la cuerda, cómo pegar el cuerpo, no sé, hacer bien cositas, ¿no? Que si quieren que les enseñemos qué cosas utilizamos para hacer los ojitos o cosas así, estaría genial, ¿no? Nos pueden dejar en los comentarios. Ahora ya el último detalle que tenemos para nuestra muñequita es, yo le voy a poner estas florecitas que encontré de Foamy. Estas florecitas ustedes las pueden encontrar en cualquier tienda de manualidades o hasta incluso en las papelerías, creo que ya las venden. Entonces, pues ya nada más se las vamos a pegar, así como un marquito. Y ya, nada más tendríamos que pegar nuestra piñata y ahora sí les enseño el resultado. Bueno, pues ese es el resultado final de nuestra muñequita mexicana de trapo o María, no sé ustedes cómo la conozcan, cómo ven, ¿les gusta? A mí me encantó, la verdad, se me hace muy colorida, un diseño sencillo pero bonito. Como ven, pues ya le puse lo que es la cuerda y le pegamos el cuerpo. Y ustedes se estarán preguntando por qué en esta ocasión no lo hicimos. Pues ustedes son seguidores del canal y han visto anteriormente, saben que video con video les hemos mostrado cómo hacer estos pasos. También creo que es un poco a veces aburrido para ustedes estar repitiendo esta información, porque muchos a lo mejor ya se lo saben, pero yo creo que las personas que llegan nuevas y empiezan a ver los videos o nada más ven un video que les interesa, pues se pierden esa información, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, nosotros tuvimos la idea de hacer una serie de videos cortos donde les expliquemos todos estos detalles, que es cómo poner la cuerda, cómo pegar el cuerpo, cómo hacer las faldas, no sé, ustedes cómo ven. ¿Les gustaría que en cada video que hagamos de piñatas les explique nuevamente esta información o prefieren que les hagamos videos pequeños para no estar repitiendo siempre esto mismo y se les haga tedioso y aburrido? Entonces,
Se lo dejamos a consideración de ustedes. Nos pueden dejar aquí abajo sus comentarios y decirnos si queremos que nos digas cómo se hace en cada video, o nada más uno para que se lo chuten una sola vez y ya, ¿no? Y vayamos ahora sí a lo que nos interesa, que son los detalles y hacer lo importante, ¿no? El diseño de la piñata. Bueno, pues espero que les haya gustado. Recuerden, si les gustó, compartan, suscríbanse, denle like, que más, déjenos sus comentarios y síganos en todas nuestras redes sociales, que se las vamos a estar dejando por aquí abajito o por algún lugar de aquí. Y pues no olviden que si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Bye.